Licenciado, hoy 3 de octubre, en otros años, en otras épocas, las Fuerzas Armadas hacía derroche de todo el arsenal, de todo el equipo humano que tiene. Hoy prácticamente se han quedado en las barracas. ¿Ha avanzado o está retrocediendo el ejército o las Fuerzas Armadas de Honduras? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Cuando hablamos de Fuerzas Armadas estamos hablando de la Fuerza Ejército, la Fuerza Naval, la Fuerza Aérea y ahora había que agregar la Policía Militar. Pareciera, mire, que la Policía Militar ha invisibilizado a la Fuerza Ejército, a la Fuerza Aérea y a la Fuerza Naval. Por lo que uno ve actualmente, como el habituallamiento de la Policía Militar es sumamente moderno, actualizado, y todavía uno ve la indumentaria del Ejército, de la Fuerza Naval y de la Fuerza Aérea que no va acorde con la inversión que hay en la Policía Militar. Pareciera que estamos en proceso de convertir a las Fuerzas Armadas en una Policía Nacional y que en ese mismo proceso desaparezca la Policía Nacional. Yo creo que nosotros estamos a tiempo de darnos cuenta que cualquier Estado moderno necesita unas Fuerzas Armadas modernas, como también necesita una Policía Nacional sumamente bien entrenada para combatir la inseguridad, el crimen organizado y la delincuencia común, pero no matizar las Fuerzas Armadas con lo que es la policía. Yo creo que también las Fuerzas Armadas han perdido un poco de legitimidad ante el pueblo. Hay que recordar, vea, que hasta 1994 las Fuerzas Armadas tutelaban el proceso democrático en Honduras. O sea, obligaban a los partidos políticos de esa época a respetar las reglas del juego que planteaba la ley electoral y la Constitución de la República. De allí viene, vea, que en 1982, en la Constitución del 82, la misma Constitución dice que las Fuerzas Armadas son las garantes de la alternabilidad en el poder. Hoy, ese artículo mismo, yo creo que las Fuerzas Armadas que hoy tenemos no son capaces de dar a respetar ese mandato constitucional que tienen. Las Fuerzas Armadas como tal, a pesar de que han perdido la vigencia que tuvieron en otro momento, los recursos de que disponían en otro momento, dice, cuando ellas mismas intervenían en el proceso político del país, no quiere decir que las Fuerzas Armadas no sigan siendo una institución importante. Es de las instituciones, mire, más viejas en Honduras, como la iglesia, como las universidades, etcétera. La otra institucionalidad del Estado, usted la ve que va desapareciendo poco a poco. Yo creo que las Fuerzas Armadas al interior necesitan un proceso de reflexión para poderse actualizar y poder cumplir las funciones para las que fueron creadas, que no son otras que garantizar la integridad territorial y garantizar el respeto a las instituciones democráticas que se crearon con la última Constitución de 1982. Hoy, que es Día de Morazán, el principal soldado y el principal estadista que tuvo Centroamérica, la población ve que las Fuerzas Armadas se han olvidado de ese prócer. Y si se han olvidado de ese prócer, hoy que es Día del Soldado como tal, pareciera que están más interesadas las Fuerzas Armadas en esperar cuándo será el Día del Policía para poder manifestarse ante la población hondureña que todavía tienen vigencia. Convertir a las Fuerzas Armadas en policía me parece a mí que es un camino que va a transitar a la destrucción de la esencia misma que tienen todas las Fuerzas Armadas en los estados modernos. ¿O será que están agazapados algunas promociones? Porque también se ha hablado que algunas promociones quedarán rezagadas y esto les ha molestado, licenciado Navarro, y por esa situación los militares se han quedado de esa forma esperando a ver qué va a pasar en los próximos días. Fíjense que la primera promoción de las Fuerzas Armadas de la Academia Militar apareció en 1960 y actualmente, mire, el mando de las Fuerzas Armadas
creo que la tiene la promoción 18 o la promoción 19, y ya hay más de 40 promociones dentro de las Fuerzas Armadas. El poder en las Fuerzas Armadas generacionalmente se ha venido dando en Honduras a través de las promociones, pero cómo han crecido y han aumentado el número de promociones que se han dado, sin duda, yo creo que en algún momento van a tener que dar un salto cualitativo no de 3 promociones, sino de 6 promociones, porque la acumulación de la oficialidad dentro de las Fuerzas Armadas no ha ido aparejado al crecimiento del número de soldados.